Buen día, hermanos. Bueno, seguimos con este, si se quiere, estudio, reflexiones, como ustedes lo tomen. Como hemos visto, los dones de la iglesia no son el resultado de capacidades humanas o del estudio mismo, o la preparación personal, sino del ejercicio de la soberana voluntad de Dios que nos los otorga, nos capacita, y para usarlo, obviamente, tanto para nosotros como para la iglesia, y nos da autoridad para ejercerlo. Y dentro de ese ejercicio se incluye, como decimos, el estudio bíblico. Es por ello que algunos no tienen y otros sí lo que se entiende como exposición bíblica o exposición de la palabra. Para su iglesia, su pueblo redimido, para este templo espiritual compuesto por piedras vivas, el Señor proveyó entonces dones, hombres y mujeres dotados de capacidades para el desarrollo de lo que la Escritura llama ministerio barra enseñanza de la palabra. De esto hablamos cuando nos referimos a estudio bíblico. ¿Qué quiere decir la expresión ministerio barra enseñanza de la palabra? La expresión la encontramos en Hechos 6:4. La palabra ministerio viene del griego diaconía y da la idea de un siervo, un sirviente, que entrega su tarea bajo la vigilancia de un amo. Evidentemente, los apóstoles sentían una encomendación que le había sido dada por parte de Jesús, ¿no? Para ellos habían sido preparados y abundantemente por el Maestro con mayúscula, ¿no? Había una vocación y llamado al ministerio y debían cumplirlo. Esto es un llamado de atención para los hermanos y hermanas en la iglesia de hoy. Observemos el énfasis que la Escritura le da al ministerio, queridos hermanos y hermanas. Y tengamos presente que no es opcional. Es decir, si puedo, bueno, lo hago. En el caso del apóstol Pablo, a quien se le había entregado el ministerio a los gentiles, decía con mucha vehemencia: ay de mí si no anunciare el Evangelio. En el caso de los apóstoles, vemos que ellos no podían distraer su esfuerzo ni la atención a otros aspectos, indudablemente también importantes en la obra. Ellos debían persistir, es decir, dedicarse con entrega total a la oración y al ministerio de la palabra. Observamos en Hechos 6, 1, 2, donde dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, esta premisa que inserta el Espíritu Santo es para tener muy en cuenta, no es para obviar. Como dijimos anteriormente, el ejercicio del don incluye el estudio bíblico. Todo hijo, toda hija de Dios, al tener al Espíritu Santo, puede discernir, entender la Escritura. Lo debe ser así. Si no, ¿cómo crecemos? ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Y debe entender la Escritura y aplicarla a su vida personal. No solo entenderla, sino, y lo más difícil, pero lo más bendecido para cada hijo de Dios, es conocer la palabra minuciosamente y aplicarla con su integridad a su vida personal. Pero no todos tenemos el don del ministerio enseñanza de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, como vimos allí en el comienzo de la Biblia, ya el ministerio palabra de Dios estaba circunscripto a los apóstoles, mientras que había un resto de hermanos con la misma altura espiritual que los apóstoles, porque toda obra del Señor es importante, toda obra del Señor
es importante y por toda obra el Señor tiene premio. Dice en su palabra que no hay un vaso de agua que demos a un necesitado en el nombre del Señor que no sea tenido en cuenta para su premio. Ahora, ¿cuál es la verdadera dignidad del ministro? De todo ministerio, no solo el que encontramos cuando subimos a la plataforma o cuando nos disponemos a estar frente a la congregación. En Marcos 10:45 el Señor dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si el Señor mismo se hizo un ministro, un siervo, la verdadera gloria del ministro radica en la humildad justamente del siervo. Veamos al Señor Jesús en este aspecto, ¿no? Él se hizo siervo, siendo Dios. No tuvo el hecho, decía el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, no tuvo el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó de toda autoridad, de todo dominio para servir. La gloria está en reconocer que el Señor ha dado gracia y el don, y que Él imparte las órdenes, y también que Él debe ser honrado y obedecido, ya que Él es el que tiene toda autoridad. Hermanos, hemos sido llamados a predicar a Cristo y a entregar nada más ni nada menos que todo el consejo de Dios. ¿Te das cuenta de todo lo que esto significa? Quizás la posición demasiado cómoda en que estamos dentro de la gracia y dentro ahora de nuestras casas no nos deje ver que esto no fue siempre así. En sus comienzos, para entregar todo el consejo de Dios, en muchas ocasiones, había que también entregar junto con ello la vida. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Otra pregunta más. ¿Es necesario hoy en día el ministerio de la palabra? Como siempre, y más que siempre, hoy vivimos tiempos de liviandad, de superficialidad. La gente está drogada por la televisión. Ni que hablar con el tema de la pandemia. Para muchos es más fácil y menos tedioso prender un televisor donde todo está facilitado. Aún en los círculos más fundamentales del ambiente evangélico ha aprendido la nueva onda de que se necesita más alabar que estudiar y exponer la Biblia. La palabra está quedando un poco al costado. Decía claramente que no estudiar ni exponer la Biblia es como decirle a Dios, queremos que nos escuchen más de lo que nosotros vamos a escucharte a vos, o a ti, a vos porque muchos lo tutean también, ¿no? Sé que algunos no piensan así, pero lamentablemente la realidad es otra. ¿Cuánto tiempo se dedica a alabar y cuánto a escuchar? Si tenés alguna duda de lo que decimos, es sencillo, toma tu reloj y comprobá. Aún ahora por el tema Zoom y demás. Fíjate cuánto alabamos y cuánto escuchamos a Dios. Y yo me pregunto si es más importante escuchar a Dios que Él nos escucha a nosotros. ¿Qué es más importante? Con honestidad, hermano, con tranquilidad. Pensá en esto. Pensá en esto. Y si la cosa está invertida, sinceramente, veamos si esto es así, de corregirlo. Debemos decir que la salud de una congregación depende del ministerio de la palabra que se le da. El alimento está directamente proporcional al crecimiento y edificación de la misma. Y en cuanto al alimento, debemos, o deben, en este caso los ancianos, entender que es nuestra obligación, es su obligación de ser responsables del pastoreo, de lo que come la congregación, donde la principal importancia está dada no en una visitación solamente, sino en el pasto que come el rebaño. Hermanos queridos, las grandes épocas de la Iglesia fueron marcadas por un retorno a los principios bíblicos enseñados por un ministerio fiel a las Escrituras. Por el contrario, los periodos de decadencia espiritual han sido siempre aquellos
en lo que la predicación fue decadente. Mi hermano, mi hermana, tenemos un ejemplo claro de esto último que estamos diciendo, un ejemplo claro, triste y lamentable. Lo que pasa es que para nosotros la Iglesia Católica no es una iglesia cristiana, pero tengamos en cuenta esto, nació cristiana, nació como nosotros, y lentamente, con el correr de los siglos, se fue yendo hacia el otro lado. Hay un comentarista que dice, predicar es abrir y exponer el texto inspirado con toda fidelidad y sensibilidad, que se oye la voz de Dios y la gente obedece. Dos obligaciones y responsabilidades de quienes exponemos la palabra, y no solo desde el púlpito, no solo desde adelante, sino cuando predicamos a otros, cuando le decimos a otros el consejo de Dios. La primera, fidelidad. La segunda, sensibilidad. Fidelidad a la palabra antigua y sensibilidad ante el mundo que vivimos y su problemática tremenda. Esto es enseñanza del fin del texto, el propósito del texto, lo que Dios ha revelado para esa persona y su aplicación a la vida real del individuo. Seguiremos cuando el Señor lo permita, con todo esto de ministerio de la palabra de Dios dentro del estudio bíblico. Semana bendecida, hermanos, para todos.